Por ejemplo, hoy tendría que haber comido saludable y he comido pues un alimento ultraprocesado. Qué pereza que esta tarde tengo que entrenar, pero tengo mucho lío, no sé si voy a poder. Puedes darte un capricho, puedes comer una pizza, puedes pedirte un postre que sin remordimientos no tienes que culpabilizarte, pero luego el 80% de la alimentación tendrían que ser alimentos sanos. Está más que demostrado que al final hacer ejercicio hace que tonifiques tu cuerpo, a nivel hormonal también se segregan muchas hormonas interesantes. ¿Qué podemos decir del ejercicio? ¿Cómo reducir niveles de estrés según la ciencia? Eso es justo lo que vamos a hablar en el podcast de hoy y vamos a estar dándote un montón de consejos prácticos si tienes estrés en el día a día y así reducirlos para sentirte mejor contigo misma. Sergi, vamos a primero poner un poco en contexto qué es esto del estrés, si hay alguna hormona en concreto que lo causa, cómo funciona exactamente digamos, estrés. Pues el estrés, la hormona que lo produce es el cortisol y básicamente es una respuesta natural del cuerpo que hemos adquirido pues, a lo largo de nuestra historia como seres vivos, que al final es una respuesta ante una situación de peligro. Lo que hace esa situación de peligro es que nuestro cuerpo segregue esa hormona que es el cortisol y por lo tanto se produzcan una serie de respuestas en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que esto que antes pues, era algo muy útil para escapar de un peligro, como podía ser un león, hoy en día, que evidentemente no tenemos estos peligros, pues digamos que estamos un poco inadaptados al estrés. Tenemos estrés cuando no deberíamos tenerlo y tenemos sus consecuencias cuando realmente tienen un efecto negativo a día de hoy a nuestra salud. Exacto, o sea, el problema no es el estrés o esos picos de cortisol en sí, sino tener picos de cortisol constantes, ¿no? O sea, si cada día estamos segregando cortisol, 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 ahí es cuando ya dificulta la pérdida de peso porque hay muchos cambios a nivel de metabolismo, ¿verdad? Totalmente. Y luego también frustración, porque cuando estás estresado, normalmente siempre estás de peor humor, estás pues de cara a las otras personas con un aspecto más negativo, podríamos decir. Entonces, el cortisol no es un problema, el problema es ese estrés prolongado, que es lo que impide que bajemos de peso. ¿Se te ocurre alguna estrategia para reducir ese cortisol poco a poco? Es decir, que vayamos reduciendo el estrés. Pues una muy buena estrategia es simplemente intentar no preocuparte demasiado por lo que ya ha pasado ni por lo que está por venir. Es decir, si tú en el día a día estás arrepintiéndote de, por ejemplo, hoy tendría que haber comido saludable y he comido pues un alimento ultraprocesado, o por el contrario, qué pereza que esta tarde tengo que entrenar, pero tengo mucho lío, no sé si voy a poder. Entonces es como que tu mente está continuamente pensando en el pasado o en el futuro y sobre todo pensando en preocupaciones y estás en el día a día pues aumentando esos picos de cortisol que, como comentábamos, no es natural que tengan ese aumento en el día a día de una forma tan frecuente y por lo tanto pues no solo no estamos haciendo nada para estar bien en el momento presente, sino que además pues estamos perjudicando nuestra pérdida de grasa con estos efectos en el metabolismo que acabas de comentar. Yo creo que un primer paso para reducir los niveles de estrés es pensar en el presente y ni arrepentirte por haber hecho algo mal, como comerte un ultraprocesado, lo has disfrutado en su momento, ha estado bien, ni tampoco pensar excesivamente en el futuro de una forma negativa, sino evidentemente planificarte objetivos realistas y que sepas que lo vas a poder hacer. Es mucho más fácil que no te preocupes por ese entrenamiento si solo lo tienes que hacer un par de veces a la semana, pero si te planteas hacerlo cada día y no estás acostumbrada, pues es normal que eso produzca un estrés porque te estás estableciendo objetivos demasiado ambiciosos. ¿Tú qué recomendarías a una persona para reducir los niveles de estrés más allá de esto? Pues yo iba a hablar ahora de un truco súper interesante, pero quiero volver a remarcar lo que has dicho porque estar presente es algo importantísimo. O sea, del 1 al 10 yo creo que le daría un 8 o 10 de puntuación de importancia que tiene. No sé qué número le das tú a estar presente, porque al final centrarte en lo que ha pasado ya no lo vamos a cambiar. O sea, sí que podemos aprender de si, por ejemplo, hemos probado otros métodos en el pasado y no nos ha funcionado, pero estar preocupándonos por algo que todavía no ha pasado, al final eso te va lacrando, te va generando más estrés y hay que estar presente
lo que llegue llegará, pero es importante que estemos ahí en esa actividad que estamos haciendo ahora mismo. Tú del 1 al 10, ¿qué importancia le das a esta presencia? Pues yo le doy un 10 también, y de hecho, si nos paramos a mirar a nuestro alrededor, por ejemplo, los animales no se estresan de forma tan crónica. Evidentemente tienen ese estrés como una respuesta biológica, porque al final es un estímulo que tiene prácticamente cualquier ser vivo ante una situación de peligro, pero tú miras un perro, por ejemplo, y no lo verás estresado. Está durmiendo, va por la calle oliendo, sí que en un momento dado puede ver cómo se activa cuando detecta un peligro, pero es igual un segundo a lo largo de su día, no es un estrés crónico. ¿Por qué? Pues porque los animales no tienen esta capacidad que tenemos nosotros de pensar, de razonar en el futuro, en el pasado, como decíamos. Entonces, creo que una buena práctica es intentar actuar como lo haría un poco un perro o un animal ante los problemas de la vida, en el sentido de intentar quitarle un poco de importancia, de quitarle peso y de pensar, pues eso que ha pasado ya forma parte del pasado y lo que tenga que venir, pues vendrá, pero intentar centrarnos en el momento presente porque al final tenemos muchos estímulos y muchas cosas de las que disfrutar. Pues cerramos este primer consejo del presente. Vamos ahora con la parte de hábitos saludables, que al final también el hecho de cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente va a ayudarte a reducir el estrés. Y quiero empezar con el hecho de la alimentación. O sea, queramos o no, en nuestro cerebro hay muchas grasas, por ejemplo, compuestas, digamos, dentro de las capas más internas. Si nosotros no le damos, por ejemplo, esas grasas saludables al cuerpo, luego el cerebro no funciona igual y al final tenemos que entender que también la gasolina de nuestro cuerpo es la alimentación saludable. Entonces, si nosotros le damos la comida sana, eso va a hacer que nos sintamos mejor y a su vez podamos reducir el estrés. ¿Tú qué opinas respecto a la comida? Opino que la alimentación es importante, es muy importante porque al final juega un papel de regulador hormonal. Es decir, si nosotros llevamos una alimentación saludable, que no tengamos muchos picos de insulina, que por ejemplo cuando nos alimentemos pues sea en base a vegetales que nos aportan más saciedad, pues lo que vamos a conseguir es que hormonalmente nuestro cuerpo esté más equilibrado. Si por el contrario basamos nuestra alimentación en ultraprocesados que nos provocan una respuesta de picos de insulina, una respuesta de al final muchas calorías en poco tiempo, que luego también pues a nivel digestivo nos sientan de la misma manera, lo que hacemos es provocar un desbalance hormonal a nuestro cuerpo, que no pasa nada, no te vas a morir, evidentemente, no. Y si es algo puntual no hay ningún tipo de problema, pero sí que si al final se convierte en un hábito, la mala alimentación nos va a provocar más problemas. Además, que sabemos que una mala alimentación basada en alimentos muy procesados, lo típico que sabemos que tienen muchas harinas refinadas, aceites refinados, altas cantidades de azúcar o similares, lo que provoca es que luego en el día a día podamos tener también hambre, porque son calorías que se ingieren muy rápidamente, entonces el sentir hambre también nos provoca estrés, nos puede provocar también un aumento de peso debido a ese exceso de calorías, y el hecho de cuando nosotros nos miramos en el espejo y no gustarnos también provoca estrés, nos puede provocar que nos sintamos cansados por este aumento de peso al subir unas escaleras, al tener que recoger algo, y el hecho de sentir que no puedes tener una vida activa o que no puedes recoger algo del suelo sin cansarte o jugar con los críos también provoca estrés. Entonces es como que de forma directa, de forma visual, no es que te vayas a estresar por el simple hecho de comerte unas palomitas, es más, normalmente cuando estamos estresados pues tendemos a tender más a esta alimentación, pero si miramos las consecuencias a largo plazo que tiene una alimentación poco saludable, al final contribuyen a también vivir una vida con más estrés. Al final son muchos factores, o sea, no va a depender únicamente este aumento de cortisol de un solo factor, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y por eso también queremos decir a la persona que nos está escuchando que es normal tener estrés de vez en cuando, lo que tenemos que cambiar es esos picos constantes, o sea, si tu día a día es estresante todos los días del año, ahí sí que tenemos que hacer algún cambio y con los trucos que vamos a ver a continuación, pues podemos ir reduciéndolo poco a poco, pero eso no quita que haya días con picos de cortisol o picos de estrés porque es normal.
Ahora bien, lo que has comentado en cuanto a alimentación es súper interesante. Al final, si subes de peso, por ejemplo, no te ves bien, eso va a hacer que estés de peor humor, seguramente te sientas peor y eso es más estrés. Luego, además, también cuando estamos estresados, pues picamos más, solemos coger peores opciones, aparece ese hambre emocional. Bueno, son muchas cosas en cuanto a alimentación. Nosotros recomendamos que dejen espacio para caprichos, que eso también es importante, la flexibilidad, en el sentido de que si un día te vas a comer fuera, puedes darte un capricho, puedes comer una pizza, puedes pedirte un postre que sin remordimientos no tienes que culpabilizarte, pero luego el 80% de la alimentación tendrían que ser alimentos sanos, que por ejemplo, ¿qué opciones tendríamos dentro de este grupo del 80%? Pues dentro del 80% tenemos todo lo que son vegetales, bueno, alimentos como las hortalizas también, frutas, todo lo que son cereales integrales. Luego también pues cualquier alimento rico en proteína podría ser saludable. Pues aquí tenemos desde legumbres hasta alimentos de origen animal y básicamente podríamos incluir aquí también evidentemente los frutos secos, los tubérculos, pero para que la persona que nos esté viendo lo tenga claro, es aquel alimento que es principalmente la materia prima o que se han juntado varias materias primas. ¿Qué es una materia prima? Pues, por ejemplo, una lechuga es eso, lechuga, no tiene ningún añadido. Si evidentemente es una bolsa con brotes de rúcula y brotes de lechuga iceberg, pues sí, son dos ingredientes, son dos materias primas, pero lo dicho, no dejan de ser las materias primas. Si, por ejemplo, ya es una ensalada de estas que a veces vienen empaquetadas, que ya lleva la salsa, que la salsa tiene más ingredientes, que lleva picatostes y que esos picatostes pues son harinas ya refinadas. Aquí ya empezamos a tener como más ingredientes, entonces, aunque aparentemente es similar a una bolsa de mezclum de lechuga, no es lo mismo. Entonces, básicamente, centrarnos en alimentos que sean materias primas. No sé si se te ocurre alguna manera más de poder diferenciar este 80%. Bueno, lo que has comentado, al final alimentos de toda la vida que no tienen por qué tener una etiqueta. Tú vas a comprar un calabacín y no vas a encontrar un listado de ingredientes, es un calabacín y ya. Pues las frutas, las legumbres, luego al final pues si vamos a consumir proteína, pues también legumbres, carne, pescado, lácteos, todos estos alimentos que al final han existido toda la vida y a día de hoy tenemos buenos procesados como pueden ser unas conservas de garbanzos, unas conservas de legumbres que al final pues sí se ha procesado, pero no deja de ser la materia prima, y lo mismo con algunas ensaladas que también vienen hechas, aunque no todas son saludables. Por ello, Sergi, al final tenemos un montón de vídeos de análisis de Mercadona, de Lidl y un montón de supermercados, así que dejaremos abajo también el canal para que puedan verlo todo sin problema. Vamos a seguir con las claves. Hemos hablado de alimentación, que es súper importante, porque es la gasolina de nuestro cuerpo, pero aquí creo que vamos a hablar de la clave más importante de todas, que es el ejercicio. Vamos a hablar luego de un ejercicio en concreto que puede ser todavía más interesante para, digamos, reducir el estrés, pero está más que demostrado que al final hacer ejercicio hace que tonifiques tu cuerpo, a nivel hormonal también se segregan muchas hormonas interesantes. ¿Qué podemos decir del ejercicio? Pues que el ejercicio de alguna manera te obliga a conectar con el momento presente, porque es muy difícil estar haciendo, por ejemplo, unas sentadillas en casa, una clase de baile, una plancha, y en lugar de estar pensando en el propio movimiento en sí, en hacerlo bien, estar pensando en el futuro, en el pasado. Entonces, como te obliga en cierta manera a estar en el momento presente, porque requiere de toda tu atención, eso ya, digamos que reduce tu posibilidad de estar estresada mientras estás haciendo ejercicio. Evidentemente, como cualquier otra actividad en el día a día, puedes estar haciendo esa actividad y pensando en otras cosas. Es más difícil y además para nada es recomendable. Si quieres hacer bien el ejercicio, tienes que estar centrada en el movimiento, en el tipo de musculatura que estás usando. De ahí que también sea importante que estos ejercicios estén pautados por un profesional que te ayude a saber pues, cómo tienes que sentir el mismo, qué tipos de músculos se activan, etc., ¿no? Y también, además de ese momento presente que ya, digamos, evita el estresarnos por el pasado y el futuro, lo que está produciendo el movimiento en sí es, como has comentado, la segregación de hormonas como las endorfinas, que simplemente te hacen sentir bien durante la actividad y horas después. Por lo tanto, podríamos decir que el ejercicio es
otra de las claves realmente para reducir el estrés, porque mientras estás haciendo ejercicio no te vas a estresar, pero es que además, después de hacer ejercicio, te vas a sentir mucho mejor. Eso 100%. Creemos que la mejor medicina, la mejor pastilla para reducir el estrés es el ejercicio. Y vamos a hacer una cosa, que la persona nos deja aquí en comentarios si va a entrenar hoy. Vamos a hacer ese pequeño reto de si vas a entrenar hoy o si has entrenado, venga, también te lo pasamos, pero súper importante, ya que estás viendo este vídeo, que te comprometas a hacer ejercicio hoy, ni que sea 20 minutos. Tienes clases gratis en nuestro perfil de entrenamientos súper rápidos y efectivos, así que no hay excusa, súper importante que lo hagan y que también se suscriban, porque muchas personas ven el podcast y no están suscritas y no cuesta nada, que es gratuito. Así que, Sergi, yo quiero hacer hincapié en un ejercicio todavía mejor, podríamos decir, incluso para la parte de desconectar, estar presente, que es el pilates y el yoga. Son dos actividades parecidas, pero no son iguales, pero son actividades que sobre todo nos centramos en respirar correctamente, en centrarnos en ese momento presente, en desconectar. Al final son actividades que pueden ser todavía más efectivas incluso para reducir esos niveles de cortisol, ¿verdad? Totalmente. El pilates y el yoga son las mejores actividades para reducir los niveles de estrés como ejercicio físico por una razón muy simple. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de ejercicio, podemos estar pensando en el movimiento, pero a la vez también desviar un poco nuestra atención a problemas, cosas que nos han pasado en ese día o tareas que tenemos que hacer. En cambio, una actividad como el pilates o el yoga requiere, por cómo funciona esta actividad, que estés concentrada en tu respiración, en la postura del cuerpo, en cómo activas el centro de tu cuerpo, lo que conocemos como el core, básicamente en que estés al 100%, en que estés muy presente. Entonces, esto hace que sean actividades que te ayudan a reducir mucho el estrés, porque tienes que estar realmente muy presente, muy concentrada en la respiración, y no solo eso, sino que cuando haces la actividad aprendes a estar en ese momento, aprendes a concentrarte en tu respiración y de alguna manera es como que tú luego en el día a día eres más consciente de tu postura, eres más consciente de tu respiración y por lo tanto también te ayuda a estar en el momento presente. Comentamos al principio del podcast que es súper importante estar en el momento presente como la clave más importante para evitar el estrés o reducir sus efectos, ¿no? Sobre todo el estrés crónico. Entonces, si tú ya has aprendido a estar en este momento presente gracias a pensar en tu respiración, a pensar en tu postura, porque llevas una práctica habitual de clases de pilates, yoga, que puede ser simplemente 1 o 2 veces a la semana, no hace falta tampoco que estemos cada día, porque hay otro tipo de actividades que también son interesantes por otros beneficios. Entonces, lo que ocurre es que adquieres esta conciencia y en el día a día también sufres de menos estrés. ¿Tú has practicado pilates o yoga alguna vez? Claro, o sea, al final en nuestro gimnasio virtual tenemos clases y en aquellos días en los que me apetece algo más relajado, pues lo hago. No te voy a mentir, no hago pilates todas las semanas porque al final pues practico otros deportes que también me ayudan a desconectar, pero sí que es interesante, sobre todo cuando también tengo molestias en la espalda, cuando tengo molestias en las cervicales, que eso al final te genera un estrés porque estás trabajando y te duele algo, al final no consigues centrarte en el presente, no consigues ser igual de productivo. Y una clase en la que estiras y te alivia esos dolores, pues siempre va bien. Y sí, lo practico de vez en cuando, pero soy sincero y no cada semana. Y es la realidad. Al final siempre hay que encontrar actividades que disfrutes. No existe el ABC correcto, simplemente pues nosotros te recomendamos estas 2 actividades, pero también les recomendamos pues que hagan ejercicios de fuerza para tonificar su cuerpo, para verse bien frente al espejo, o si les gusta descargar esa energía bailando, pues también es una buena actividad, pero lo más importante al final es saber encontrar esos ratitos para ti, saber desconectar y hacer una actividad que realmente disfrutes. Tú, Sergi, ¿haces pilates, haces yoga semanalmente? Sé sincero. Pues yo te voy a ser sincero, yo hago cada mañana unos 15 minutos de pilates y cada noche 15 minutos de yoga. Sí que es cierto que yo no sigo ninguna clase guiada porque yo he sido instructor durante muchos años de ambas disciplinas, entonces digamos que yo me lo guiso y yo me lo como. Pero sí, yo cada mañana al levantarme
hago 15 minutos de pilates porque me ayuda a concentrarme en mi trabajo del core, luego para otras disciplinas que yo practico, como el running, pues eso también me ayuda a prevenir lesiones, pero sobre todo por un tema de que es como que te despierta y empiezas el día de una forma ya como concentrada, de una forma más calmada. Me ayuda, por supuesto, a lo largo del día a gestionar mejor cualquier problema, a estresarme menos, y luego el irme a dormir después de haber hecho yoga, después de haber estirado mi cuerpo, de haber concentrado en mi respiración, yo que soy, aunque no lo aparente, una persona bastante nerviosa y con bastantes pensamientos, me ayuda a irme a dormir muy calmado y a conciliar mejor el sueño. Entonces, es un hábito que he ido incorporando poco a poco, que nadie se piense que esto es algo que decides cuando escuchas este podcast y ya te pones a practicarlo. Yo descubrí el Pilates pues hará ya 8 años, por lo tanto, ya hace años que lo fui incorporando poco a poco y hasta llegar al punto donde estoy hoy, primero incorporé, por ejemplo, el yoga por las noches y el tema del pilates pues ha sido algo que he incorporado en los últimos 2 años, te diría. Uh-huh. No es necesario hacerlo a diario, ¿no? En ese sentido, si a ti te va bien y se adapta a tu estilo de vida, genial, pero si una mujer está viendo esto y dice, hostia, tengo que hacer esto todos los días, no es necesario, puedes entrenar 2-3 días a la semana y no hace falta que sea esos 3 días pilates, ¿verdad? Totalmente. Buen punto, o sea, has dado un punto muy interesante porque, claro, yo te estaba explicando según mi caso, pero, claro, hay que coger todo mi contexto. Yo soy una persona que entrena, sin contar estas sesiones de pilates y de yoga, entrena unas 10-15 horas a la semana. Por lo tanto, yo tengo mucha facilidad para ponerme a hacer deporte. Se podría decir que mi vida gira alrededor de mi trabajo, que es y de hacer deporte. Entonces, que nadie se lo tome como la única manera de hacer las cosas. Esto es lo que me va bien a mí y a mí no me supone un esfuerzo tan grande. ¿Qué le diría a una persona que simplemente quiere reducir sus niveles de estrés y probar con estas clases? Pues que al menos haga una a la semana. Creo que una a la semana sí que es algo que es interesante a nivel de salud. Creo que con una a la semana ya se pueden conseguir muchos de estos beneficios y, por lo tanto, si, por ejemplo, haces 4 sesiones de ejercicio a la semana o haces 1 hora a la semana de ejercicio, pues intentar que 20 minutos de esta hora que haces a lo largo de la semana, que puede estar repartida, por ejemplo, en 3 días, pues que pueda ser una clase de pilates o de yoga. Evidentemente, si en mi caso pues hago 15 horas, claro, es normal que pueda incorporar con más facilidad sesiones de este tipo, si no estaría todo el día machacándome, ¿no? Bien, pues dejando de lado el ejercicio, vamos ahora con otra clave, que esperamos que aquí no des 20.000 pasos al día, sino las personas van a decir que eres un superatleta y bueno, al final entrenas muchas horas, pero porque buscas ese rendimiento, tienes un objetivo al final siempre en cada temporada, porque practicas un deporte en concreto. Pero a la mujer que nos está viendo, que al final tiene poco tiempo, quiere entrenar como mucho, pues 2-3 días a la semana, la siguiente clave que le vamos a recomendar es que se mueva un poquito más, los pasos diarios, el pasear, el moverse. Siempre el oxigenar el cerebro va a ir bien para reducir ese nivel de estrés, que no estar todo el día trabajando, todo el día en casa, sino también pues empezar a moverse, que se activen los músculos. ¿Qué opinas de esta actividad física? Pues opino que es súper importante, es más, como decías, pues sí, yo practico un deporte de que implica correr, ir en bici, ir a nadar, pero la realidad es que cuando, por ejemplo, estoy de viaje, estoy de vacaciones y simplemente pues voy andando visitando una ciudad, como podría ser, por ejemplo, París, acabo quemando más calorías que los días que hago entrenos de 2 horas en bicicleta. Y esos días no hago deporte en sí, sino que simplemente me estoy moviendo más. ¿Y por qué se produce esto? Porque al final incorporar el hábito de ir andando a los sitios, subir unas escaleras en lugar de coger el ascensor, intentar prescindir al máximo de coger un coche o un transporte público si puedes avanzar en una parte andando o incluso en su totalidad, y el básicamente intentar incorporar en tu día a día momentos que te obliguen un poco a moverte, como puede ser pues, ir a pasear con tus hijos, ir a pasear con tu pareja en un momento del día. Esto, sin darte cuenta, a lo largo del día va sumando pasos, que hoy en día tenemos aplicaciones en el móvil o tenemos relojes, de todo, que nos ayuda a contabilizarlo. Entonces yo el reto que le propondría a esa persona es que, más allá de intentar hacer actividades cardiovasculares que quemen muchas calorías,
se centre en esas pequeñas acciones que puede incorporar en el día a día para quemar calorías sin darse cuenta y que como reto intente medirlo, intente coger su móvil, por ejemplo, y ver qué media de pasos diaria hace. Pongamos que hace 2.000 pasos. Pues vamos a marcarnos el reto de intentar pasar de los 2.000 a los 3.000. Una vez lo consigamos, de los 3.000 a los 4.000. Sería ideal estar entre unos 5.000, 10.000 pasos en el día a día. Entonces, buscar ese objetivo a largo plazo, pero tampoco pensar que vamos a pasar de los 2.000 a los 10.000 de un día para otro. Intentar incorporar pequeñas acciones que nos ayuden a sumar 1.000 pasos diarios de media hasta llegar pues, a esa cifra de 5.000, 10.000 pasos y así quemar calorías sin darnos cuenta. Claro, que sea progresivo, que sea poco a poco, porque al final ponerte una meta muy, digamos, alta o que sea irreal, eso te va a generar más estrés. Si tú quieres bajar, por ejemplo, 5 kilos en un mes, que es algo que se podría conseguir, pero haciendo las cosas rápido y mal, pasando mucha hambre, entrenando un montón de horas, eso te va a generar más estrés. Si vas por el camino de paciencia, flexibilidad, aprender hábitos poco a poco, no te va a suponer un estrés, vas a incluso disfrutar del proceso y lo mismo con los pasos diarios. Mejor pasar de incorporar 1.000 pasos diarios a no querer pasar de no moverte en todo el día a ahora moverte más de 10.000 pasos. Y tengo una pregunta para ti. Sí. Mientras hablabas se me ha ocurrido. ¿Tú cuántos pasos haces al día, Víctor? ¿O qué trucos tienes en el día a día, si es que tienes alguno, para añadir más actividad diaria a través de estos pasos? Pues si te digo la verdad no lo sé, porque no llevo reloj inteligente y el móvil normalmente pues no miro la aplicación esta de salud, pero sí que cuando lo llevaba un Garmin de estos, me movía en torno a 8.000, 10.000. Pero claro, también al final depende mucho del día. Hay días que a lo mejor pues sí que vas andando al gimnasio, hay días que vas en coche, entonces eso marca mucho la diferencia. Siempre intento que como mínimo no nos quedemos por debajo de 5.000, pero hace mucho tiempo que no llevo ningún control, así que no sabría decirte una respuesta exacta. ¿Tú qué ves que llevo? O sea, veo que llevas el reloj, ¿cuántos? Y es que no lo cuento. Y mejor que no sepa la respuesta porque se van a alarmar. Porque como decía, yo hago mucho deporte, entonces me pueden salir perfectamente una media de... No somos los mejores ejemplos respecto a ello. Ni tú para un lado, ni yo para otro en cuanto a actividad. A mí me puede salir una media perfectamente de 20.000, 30.000 pasos al día, que para nada es necesario, es lo que comentábamos al final. Yo prácticamente entreno como podría entrenar a nivel de horas y dedicación una persona que es deportista de élite, entonces no tiene sentido compararse con alguien así porque cada persona tiene sus circunstancias. Exacto. Pues con el tema de movimiento, súper interesante al final. Sacar esos ratitos para nosotros, puedes aprovecharlo también con la familia, con la mascota, o puede ser un paseo solo para simplemente desconectar, no ir con el móvil mirando Instagram, sino estar presente, tratar de centrarte pues en el ahora. Y es una gran actividad, la verdad que lo que has comentado a nivel de gasto calórico es súper interesante. Se ha demostrado científicamente que se queman más calorías con el movimiento diario, siempre y cuando pues, sea un movimiento diario que no sea una vida muy sedentaria, que haciendo, por ejemplo, una actividad de cardio que puede ser media hora correr o, por ejemplo, cinta, pero se ha demostrado que este NEAT, que es el nombre, digamos, científico, pues ayuda mucho más a que quememos calorías sin darnos cuenta. Entonces es una gran herramienta para perder grasa. Y algo muy interesante también del hecho de pasear, si se puede hacer en un parque o en un sitio cercano a la naturaleza, también te ayuda a aliviar el estrés, no solo por evidentemente las endorfinas que segregas, porque no deja de ser como una actividad física, y también por estar presente, sino porque el hecho de pasear cerca de árboles, esto está científicamente demostrado, nos hace segregar oxitocina, que es otra hormona también relacionada con el bienestar, y entonces nos hace reducir la hormona del cortisol, que sabemos que es una hormona relacionada con el estrés. Así que también algo interesante es intentar hacer paseos cerca de la naturaleza. Evidentemente, pues si no vives en las montañas no te podrás ir cada día a pasear por ellas, pero seguro que tienes un parque cerca de casa, una zona verde, un río, algún sitio donde haya algo de naturaleza y te ayude también a segregar esta oxitocina. Además que, no nos vamos a engañar, es mucho más placentero pasear en un entorno natural, es algo humano, lo llevamos en los genes, nuestro cuerpo de alguna manera ya sabe que eso es bueno para nuestra salud, que pues pasear por una calle llena de edificios. Sí, irte a un centro comercial, ¿no? Pues súper interesante para aquellos que vivan también en la costa, no solo dentro de montañas, también el pasear en la arena, tocando el agua, eso al menos a mí me gusta mucho.
también obviamente el ir en un entorno más de bosque, pero al final escuchar las olas y todo también es como un método que seguro que a nivel científico también hay algo demostrado que ayuda mucho a nivel psicológico. Y en definitiva, Sergi, ya para cerrar el episodio, recomendamos a la persona que busque esos ratitos, que desconecte, pero que encuentre actividades que disfrute. Es decir, si no le gusta, por ejemplo, correr, como es tu caso, que haces mucho entrenamiento de este tipo, no hace falta que lo haga. Si no le gusta, por ejemplo, el pilates porque no le gusta, pues tampoco es imprescindible. Lo importante al final es hacer ejercicio, sobre todo si estás empezando. Nosotros te recomendamos que sea sobre todo de fuerza, porque es muy importante a nivel, digamos, de pérdida de grasa, de tonificación y también para la salud. Pero lo más importante, independientemente de ello, si está empezando una persona y quiere hacer ejercicio, que haga cualquier actividad. Como Totalmente. Si es bailar o como si es hacer el pino, pero lo más importante al final es dedicarse ese tiempo a hacer cualquier actividad que disfrutes y luego ya vamos viendo cómo progresar. Hemos comentado a lo largo de este episodio la importancia de estar presente, la importancia de llevar una alimentación sana, la importancia de hacer ejercicio, de movernos en el día a día. Y creo que han surgido muchas ideas y seguramente una persona nos esté escuchando, le falta un paso a paso, le falta una guía para saber pues, por dónde empezar, sobre todo con los pilares que hemos hablado de mentalidad, ejercicio y alimentación. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer, Víctor, es dejarles aquí abajo del episodio una guía gratuita en la que explicamos las claves para ponerte en forma sin tener que ir al gimnasio y sin tener que hacer dieta desde casa. Además, en esa guía también tienes clases gratuitas. Por supuesto, esta guía se complementa genial con todo el contenido que tenéis aquí en el canal. No dejes de suscribirte por ello, se pueden hacer ambas cosas, pero lo dicho, os dejaremos la guía aquí abajo donde tenéis clases gratuitas de nuestro gimnasio virtual y donde tenéis ese paso a paso para ya pues empezar a hacer ejercicio, a comer mejor, a cambiar nuestra mentalidad y a reducir esos niveles de estrés que tan presente y también, por desgracia, tan normales son en nuestro día a día. Genial, pues con esa guía que tienes en la descripción y comentario fijado ya es como la excusa perfecta para hoy sacar esos 20 minutitos para entrenar. Pilates, fuerza, baile, abdominales y glúteos, tienen 5 clases completas dentro de la guía, es gratuita, así que descárgatela, suscríbete, deja tu me gusta si te ha ayudado este podcast, ha sido más largo de lo normal, pero creo que hemos dado mucho valor, hemos aportado un montón de consejos prácticos a nivel físico y también psicológico, así que Sergi, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente, chao.